Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Huellas de Luz y Verdad. Ya comenzamos a estudiar uno de los libros más impactantes y transformadores de la Biblia, el libro del Éxodo. Durante el tercer trimestre de este año, nuestra lección semanal nos estará guiando paso a paso por esta poderosa narrativa. Y mi objetivo en esta ocasión es darle una introducción panorámica y general a cada una de las 13 lecciones que vamos a explorar. De allí el nombre pretrimestral. El Éxodo no es solo un relato de un escape milagroso, es la historia fundacional de una nación. Es la revelación del carácter de un Dios que interviene en la historia humana y también un espejo de nuestra propia jornada de liberación, nuestra propia jornada de redención y también nuestro proceso en nuestro crecimiento espiritual. Veremos cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios establece un pacto con su pueblo y les enseña a vivir en una relación santa con Él. Desde la esclavitud más brutal, la esclavitud más fuerte que pudo vivir el pueblo de Israel, hasta la promesa de una tierra nueva. El Éxodo es un testimonio innegable de la soberanía y el amor de Dios. Acompáñenme mientras estudiamos cada semana de este estudio fascinante. Muy bien, comencemos entonces a desglosar cada una de las lecciones para este trimestre. Quiero comentarles que la dinámica que vamos a utilizar será la siguiente. A cada lección vamos a ver de qué se trata, cuál es el mensaje central y qué lección práctica nos quiere enseñar. Comencemos entonces. La lección número 1 lleva por título Opresión, trasfondo y nacimiento de Moisés. ¿De qué se trata esta lección? Esta lección introduce el contexto histórico de Israel en Egipto, donde el pueblo ha pasado de ser bien recibido a ser brutalmente oprimido por un nuevo faraón. En medio de todo este sufrimiento y el clamor del pueblo, Dios les escucha y como parte de su respuesta, entonces nace Moisés. Moisés nace en circunstancias milagrosas, siendo salvado de manera providencial de aquel decreto de muerte dictado por el faraón, de que todo niño al nacer menor de 3 años debía ser muerto. Esto nos lleva al mensaje central. Dios nunca es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Aun cuando no vemos una salida, sabemos que Él está obrando de manera silenciosa. La preparación de Moisés muestra que Dios planea con mucha anticipación el cumplimiento de sus promesas. Y la lección práctica de esta lección es que Dios actúa en medio del dolor. Cuando parezca que nuestras oraciones no reciben respuesta, recordemos que Dios ya está levantando soluciones que quizá aún no vemos. Nuestra fidelidad debe someterse en en la certeza. Debemos tener esa convicción de que Él escucha y que responde en el tiempo perfecto, en el momento en que más lo necesitamos. La lección número 2 se titula La zarza ardiente.
¿De qué se trata esta lección? Moisés ahora es pastor en Madián, pastor de ovejas. Se encuentra con Dios en un arbusto ardiente que no se consume, una zarza que ardía y no se consumía. Y es aquí donde Dios se le revela con un propósito muy claro. El propósito era enviarlo a liberar a su pueblo. Moisés, inseguro, eh, temeroso, recibe la garantía divina con las palabras de Dios cuando le dijo, yo estaré contigo. El mensaje central es que Dios no solo llama, Dios también capacita. Él conoce muy bien nuestras debilidades. No basa su llamado en nuestra capacidad, sino en su poder. Al presentarse como yo soy el que soy, Dios afirma en ese momento que es eterno, que Él es suficiente y que Él es presente. ¿Qué lección práctica nos quiere enseñar esta lección? Que no necesitamos sentirnos capaces para aceptar el llamado de Dios. Solo basta con confiar en quién nos llama. Dios se revela de formas inesperadas y también debemos responder con disponibilidad, responder con fe, no responder con excusas. Es muy interesante esta lección. Pasamos a la lección número 3. Un comienzo difícil. ¿De qué se trata? Moisés obedece y se presenta ante Faraón, pero el resultado inicial es muy desalentador. El trabajo del pueblo se multiplica y también la situación, la opresión empeora cada vez más. Entonces el pueblo se desilusiona y esto lleva a Moisés a la frustración. Moisés se siente muy frustrado. Aún así, Dios lo alienta a seguir adelante. Y esto nos lleva al mensaje central de la lección. El mensaje central es que cumplir la voluntad de Dios no garantiza resultados inmediatos ni una vida sin dificultades. Muy interesante esto. Voy a repetirlo. Cumplir la voluntad de Dios no va a garantizar que los resultados sean vistos inmediatamente. No nos va a garantizar una vida sin dificultad. A menudo la obediencia inicia una lucha espiritual mayor. Eso muchos lo han experimentado, muchos lo hemos experimentado. Cuando decidimos obedecer, sentimos una lucha espiritual muy grande. Sin embargo, Dios sigue al mando, incluso cuando todo parece estar saliendo mal. Dios está allí, Dios está guiando cada paso. Y esto nos lleva a la lección práctica que debemos aprender de esta lección. Perseverar en la misión, aunque todo parezca ir en contra, es parte del camino de fe, la perseverancia. No debemos medir la aprobación divina por los resultados visibles. Dios trabaja en procesos, no solo en milagros instantáneos. Y esto es lo que aconteció con Moisés. Más adelante en el desarrollo de la lección nos vamos a dar cuenta de eso. Pasemos inmediatamente a la lección número 4. Las plagas. Muy conocido por todos.
las plagas de Egipto, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Dios envía una serie de plagas sobre Egipto. Cada una era un desafío directo a los dioses egipcios. A través de estos juicios, a través de estas plagas, Dios demuestra su poder soberano y también muestra su fidelidad al pacto con Israel. Porque estas plagas no tocaban al pueblo de Israel. Mientras Faraón endurecía más su corazón. A pesar de sufrir estas plagas, se ponía más renuente. Pasaba una plaga tras otra y él endurecía más su corazón. El mensaje central es que Dios actúa con justicia y poder frente a la opresión. Las plagas no son solo castigos, sino una manifestación del deseo de Dios de que Faraón reconozca su autoridad. Dios deseaba que Faraón lo reconociese como el Dios verdadero. Pero la paciencia divina también se muestra en la gradualidad del proceso. El rechazo al llamado también va a llevar a consecuencias graves. Y esto nos lleva a la lección práctica de esta lección. No debemos temer al poder del mundo. Nuestro temor debe ser hacia el verdadero Dios. Porque Dios defiende a los suyos y confronta el mal en su tiempo justo, preciso. Aprendamos entonces a confiar en la justicia de Dios y a no desesperarnos cuando aún no vemos una liberación inmediata. Debemos tener plena confianza siempre en Dios de que Él nos va a librar de todos los problemas que estamos enfrentando. Pasemos a la lección número 5, la Pascua. Esta lección es bien interesante. ¿De qué se trata? Antes de la última plaga, Dios instruye al pueblo sobre la Pascua. ¿Qué era la Pascua? El sacrificio del cordero, la sangre en los postes de las puertas y la cena especial. Es una señal de fe y de obediencia. Esa noche el ángel pasa por Egipto y mueren los primogénitos egipcios. El mensaje central de esta lección es que Dios salva por medio del sacrificio. La sangre en los postes señala la fe en la protección divina. Esta experiencia se convierte en símbolo fundamental de redención que más adelante apunta a Cristo, el Cordero de Dios. ¿Qué lección práctica nos da esta lección? Nos enseña que la obediencia activa protege y bendice. La Pascua nos llama a confiar plenamente en el sacrificio de Jesús y también a compartir esa fe con nuestra familia, con nuestras comunidades, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. La salvación tiene un precio, pero es gratuita. Es gratuita para todo aquel que confía en Dios. Pasemos a la lección 6, titulada A través del Mar Rojo. ¿De qué se trata la lección? El pueblo de Israel sale de Egipto, pero al salir se dan cuenta que son perseguidos por el ejército egipcio. Allí están, frente al mar,
Y frente a ese mar, Dios actúa de una manera milagrosa. Dios divide las aguas y permite que su pueblo pase en seco. Inmediatamente, los egipcios son derrotados por el mismo mar y quedan allí sepultados bajo las aguas. Se cierran las aguas y queda todo el ejército egipcio ahogado. Eso nos lleva al mensaje central de la lección, que es que la salvación definitiva de Dios no deja ninguna duda. Dios sabe abrir caminos por donde no los vemos, por donde no hay siquiera. Él los abre inmediatamente. Su poder no solo libera, su poder también destruye todo lo que nos esclaviza, todo aquello que nos ata, todo aquello que nos hace esclavos, Dios lo destruye. Y la lección práctica es que aunque no veamos salida, debemos confiar en el Dios que puede hacer esos milagros, en el Dios que puede dividir mares. Lo que para nosotros es un final, para Dios es una nueva ruta, un nuevo camino. Nuestra fe debe impulsarnos a avanzar, a ir hacia el frente, hacia adelante, aun cuando veamos que el camino es escabroso, que veamos que el camino nos parezca imposible. Debemos avanzar. Esta es una lección muy interesante que nos quiere dejar esta lección de esta semana. La lección número 7. El pan y el agua de vida. ¿De qué se trata esta lección? En el desierto, el pueblo sufre de hambre y sed. Entonces Dios responde. Dios responde enviándole maná, también le envió codornices y agua de una roca. Aunque el pueblo se sigue quejando, Dios sigue siendo fiel a su provisión diaria. No le faltó el pan, no le faltó el agua, no le faltó alimento. El mensaje central es que Dios se ocupa no solo de la liberación espiritual, sino también del sustento diario. Él desea que confiemos en su provisión cada día, que tengamos esa plena confianza que Él está allí, Él está siempre presente para proveernos, para mantenernos, para sostenernos. Y esto nos lleva a una lección práctica. No vivamos solo de milagros, sino de la confianza diaria. La vida cristiana implica de una dependencia constante de Dios. Agradecer lo básico, lo que tenemos, lo que Dios nos otorga, es una forma profunda de adorar a Dios. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da día a día. Pasemos a la lección número 8, que lleva como título El pacto en el Sinaí. ¿De qué se trata? En el monte Sinaí, Dios establece su pacto con Israel y les entrega los 10 mandamientos. Él los llama en ese momento a ser un pueblo santo, a ser un pueblo separado para representar su carácter. Y su carácter estaba reflejado en esos 10 mandamientos. ¿Y cuál es el mensaje central de esta lección? Que el pacto no es solo un acuerdo legal, sino una relación amorosa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos reflejan el carácter de Dios y también su deseo
de vivir siempre en comunión con su pueblo. Una comunión y una relación de amor y obediencia que nos lleva a la lección práctica de esta lección. Es que ser parte del pueblo de Dios implica responsabilidad. Obedecer es responder al amor de Dios. La santidad no es estar aislado, no es apartarse, estar por allá arrinconado, sino que la santidad es el reflejo del Dios con quien caminamos día a día. Muy interesante esta lección de esta semana. Vamos a pasar a la lección número 9. La lección número 9 tiene como título cómo vivir la ley. ¿De qué se trata esta lección? Más allá del código legal, la ley es una guía para una vida justa, para una vida compasiva, una vida tranquila. Israel debe vivir de manera distinta al resto del mundo. Debe diferenciarse. Y esa diferencia se debe ver mientras practican la justicia, mientras practican el amor y también mientras practican la fidelidad. El mensaje central es que la obediencia no es un fin en sí mismo. Vivir la ley significa amar a Dios y también amar al prójimo. Es un estilo de vida, una manera de vivir. No es solo una obligación religiosa. Y esto nos lleva a la lección práctica. Y es una reflexión. Examina tu vida. Yo también examino mi vida. ¿Reflejamos el carácter de Dios en nuestras acciones diarias? Esto aquí no se trata de legalismo, sino de amor traducido en actos concretos. Debemos esforzarnos día a día por reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. La lección número 10 lleva como título El pacto y el modelo. ¿De qué se trata la lección? Dios ordena la construcción del tabernáculo como símbolo de su deseo de habitar entre su pueblo. Quería que su presencia se sintiese día a día. Cada detalle tiene un significado espiritual y también todos esos detalles apuntan al plan de salvación. Y esto tiene un mensaje central, que Dios no es un ser lejano. Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Dios desea morar siempre con nosotros. El santuario terrenal era un modelo del celestial y también un anticipo de la obra redentora de Cristo. Y esto nos lleva a la lección práctica de esta lección. Y es que debemos honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada espacio, nuestro hogar, la iglesia, nuestro corazón, nuestro trabajo, donde quiera que estemos, cada espacio puede ser un santuario si permitimos que Dios habite allí. Y si caminamos siempre tomado de la mano con Dios, sin duda así va a ser. Pasemos a la lección número 11. Lleva como título Apostasía e intercesión. ¿De qué se trata la lección?
Mientras Moisés está en el monte, monte Sinaí, el pueblo fabrica un becerro de oro. Eh, Dios se indigna muchísimo, pero entonces Moisés intercede. Moisés tuvo mucho temor porque, porque supo que Dios estaba muy indignado. Aunque hay consecuencias, la gracia de Dios se manifiesta allí. Y este es el mensaje central. Es que la idolatría surge cuando olvidamos a Dios. Cuando olvidamos a Dios, siempre tratamos de colocar sustitutos. Y ahí es donde la idolatría surge. Aún así, hay esperanza en la intercesión y también en la gracia. Moisés aquí es un símbolo de Cristo, un símbolo de Cristo como intercesor. Moisés intervino y se manifestó una salida que no trajo las consecuencias que, que debieron haber sufrido todos. Y esto nos lleva a una lección práctica. Dios es misericordioso, pero no podemos jugar con su santidad. Seamos también intercesores por otros y cuidemos de no poner becerros, no poner dioses en lugar de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas siempre deben estar sujetas a la voluntad de Dios, a la confianza en el único Dios verdadero, nuestro Creador. Pasemos a la lección número 12. Esta lección tiene como título: Te ruego que me muestres tu gloria. ¿De qué se trata? Moisés desea ver más a Dios y Dios le responde revelándole parte de su gloria y también su nombre. Una proclamación de gracia, una proclamación de paciencia y también de verdad. El mensaje central es que el deseo de conocer más a Dios es bueno. Siempre es bueno que nosotros estemos en constante búsqueda de conocer más a Dios. Y debemos cultivar ese hábito. La gloria de Dios no es, no es solo poder, sino su carácter. Y el carácter de Dios es que Él es misericordioso, Él es justo, Él es amoroso. Y esto nos lleva a la lección práctica. Y es que debemos buscar a Dios más allá de los milagros. Debemos buscar a Dios más allá de lo que nosotros queremos lograr. Debemos es anhelar su carácter. Cuanto más lo conozcamos, más seremos transformados a su imagen. Esta es una lección muy interesante que debemos aprender acá. Pasemos a la lección número 13 y última lección, el tabernáculo. ¿De qué se trata esta lección? Dios da instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. Es una representación visual del plan de redención y también del deseo de Dios de morar entre nosotros. Esto nos lleva al mensaje central de la lección, y es que el tabernáculo apunta a Cristo. Apunta a Cristo y también a su obra mediadora. Cada elemento en el tabernáculo, cada mueble, cada poste, cada cortina, nos muestra el camino de regreso a Dios
también su deseo de estar con su pueblo. Siempre el anhelo de Dios es morar con nosotros. Y esto nos lleva a una lección práctica. Tu vida, mi vida, pueden ser un santuario viviente. Por eso debemos hacer espacio para Dios en nuestra rutina, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestro relacionamiento con todos. Debemos hacer un espacio siempre para Dios. Y recuerda que todo lo que Dios hace es siempre para estar más cerca de ti. Al estudiar estas poderosas lecciones basadas en el libro de Éxodo, descubrimos a un Dios que no es indiferente al sufrimiento, un Dios que llama, un Dios que guía, que salva, un Dios que provee, que establece pacto y también un Dios que perdona. Cada página de esta historia nos recuerda que no estamos solos en el desierto de la vida. Así como Dios escuchó el clamor de Israel, hoy también escucha tu clamor. El gran mensaje de estas 13 lecciones es muy claro. Dios anhela morar contigo. Él no solo quiere sacarte de Egipto, también quiere habitar en tu corazón. No solo quiere librarte de la esclavitud, quiere formarte como un pueblo santo que sea reflejo de su carácter. No ignores su voz. No pospongas su llamado. Hoy es un buen día para volver a Él con todo tu ser, para permitir que la gloria de su presencia llene tu vida como lo hizo con el tabernáculo. Que su ley no solo esté escrita en tablas, sino también grabada en tu corazón. Haz de tu vida un santuario donde Dios more. Que tu caminar deje huellas de luz y verdad en este mundo que tanto lo necesita. Gracias por habernos acompañado en esta jornada espiritual. Y si este contenido ha sido de beneficio para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal Huellas de Luz y Verdad, darle like al video, comentar lo que más te impactó y también compartirlo con amigos, con tus familiares, conocidos. Así juntos seguimos sembrando esperanza y revelando la verdad de un Dios que aún guía a su pueblo. No olvides seguir conectado cada semana para seguir profundizando en la palabra. Nos vemos muy pronto en la primera lección. Hasta entonces, sigue caminando, dejando huellas de luz y verdad. Dios te bendiga.